Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos chicos? Muy buenos días. El día de hoy estamos ingresando en nuestra segunda sesión, ¿no? Esto es la antonimia. En la primera sesión habíamos visto brevemente, habíamos visto el tema de campo semántico y la sinonimia. El día de hoy vamos a continuar mencionando al campo semántico, puesto que, como ya hemos visto en la anterior clase, las relaciones semánticas no solamente se presentan cuando hablamos de sinónimos, también con antónimos, ¿sí? También con analogías, también con parónimos y otras clases dentro de la sinonimia. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a continuar. Primero vamos a ir a nuestra parte teórica, ¿no? Como bien ya sabemos. Seguimos aceptando a sus compañeros que ingresan y vamos a comenzar. A ver, respecto a la primera parte, ¿no? Nos encontramos una vez más con el tema del campo semántico. Vamos a recordar, ¿sí? Lo que ya hemos visto la clase pasada. El campo semántico es un conjunto ordenado, ¿sí? De palabras con rasgos significativos y comunes. Profe, ¿cómo lo podemos ver de otra manera? El campo semántico son las familias de palabras, ¿no? Las familias de palabras que se van formando. Estas familias de palabras tienen en común que, como su mismo nombre dice, pertenecen a un grupo de estos. Esto es, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, del campo semántico de el peso o del tema corporal, voy a hablar, pues, ¿no? De personas adiposas, de personas delgadas, gruesitas, gorditas, y demás, ¿sí? Y o como hemos visto ya desde la clase pasada, ¿sí? Que es lo que existe, ¿no? Se presentan en este caso relaciones dentro de este campo semántico. El día de hoy vamos a ver uno de estos. A ver, continuamos, admitimos y continuamos. El día de hoy vamos a ver una de estas relaciones. En este caso, nosotros vamos a ver a la antonimia, ¿no? ¿Sí? Ahora, nosotros clásicamente no hemos sabido, o siempre hemos visto en el colegio, ¿sí? Que la antonimia se presenta como una relación semántica, ¿no? Que se basa estrictamente en la oposición de significados entre dos términos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, esta definición eh, es cierta, sí, pero el día de hoy vamos a complementar, puesto que vamos a ver que tienen que cumplir determinadas características para poder llamarlos antónimos como tales, ¿sí? Continuamos con nuestra diapositiva y nos dice también, ¿no? Conociendo que los antónimos son palabras que poseen significados opuestos, ¿sí? Existe entre ambos una relación que no se puede desligar, ¿no? Esta relación es la pertenencia al mismo campo semántico. Vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos referimos cuando hablamos de escuálido? ¿Sí? A ver, vamos a comenzar aquí. Cuando nosotros hablamos de escuálido, ¿qué significa escuálido? Ah, ya, profe, sí, yo sé. Escuálido significa cosa una persona flaca, flaco, ¿qué más? Delgado, ¿qué más podríamos decir? Delgado en extremo, lo vamos a poner así, en extremo. Nosotros, como ya en el colegio hemos visto, sí, de repente manejamos algunas palabras un poquito más rebuscadas, como por ejemplo macilento, ¿no? Macilento, enjuto, ¿sí? El día de hoy, ya también en teco, por ahí me podrían decir. Chicos, estamos libres de participar, no hay ningún problema. Vamos, profe, también significa esto, esto y esto. Si tenemos nuestro diccionario en la mano, enhorabuena. Y también podemos verlo dentro de nuestra página web, ¿no? Porque sabemos, sí, que algunos de nosotros lo consultamos dentro de nuestra página web. No hay problema con eso. Ok, al día de hoy vamos a agregar algunas otras palabras, ¿no? Por ejemplo, espiritado. Espiritado, ¿no? Espiritado, claro, si bien es cierto, nosotros tenemos más cerca con escuálido, el delgado, el macilento o el juto, ¿no?
¿sí? Pero espiritado también va en la misma relación, ¿no? Espiritado va en la relación que falto de alma por su extrema delgadez, ¿sí? No es muy común, pero el día de hoy lo vamos a poner. También podemos también poner lambrija, ¿no? También extremo delgado. Entonces, escuálido, ¿no? Flaco, delgado en extremo, macilento, enjuto, enteco, espiritado, ¿no? Vamos a saltarlo con este color. Ok, y por el contrario, o en todo caso, obeso, a ver, obeso, comenzamos, profe, también es fácil, obeso, gordito, ¿no? Gordo, rollizo, adiposo, rechoncho, rechoncho, también podemos poner carnoso, entrado en carnes, dice la lectura. ¿Qué más? Corpulento, ¿sí? También abultado, una palabra así que podemos sumar en esta ocasión, ¿no? Abultado, repolludo también, repolludo, suele ser bajito y muy gordito o muy gordo en extremo, repolludo también. Así es, siempre podemos aprender nuevas palabras, sobre todo acá que estamos viendo la. Entonces, si yo tengo, por un lado, tengo escuálido, para ver que se cumple el tema del campo semántico, y por otro lado tengo obeso, ¿no? ¿Hay una relación entre estas palabras? Sí, por supuesto. ¿Son sinónimos? No, no lo son. ¿Y por qué digo que hay una relación entre ellas? Porque ambos se refieren, ¿qué cosa? Al tema del peso, de la contextura corporal, ¿no? Correcto, una persona escuálida, muy flaca, flaca en extremo, ¿no? Enjuta, ¿sí? Falto de carne, se indica, macilenta, espiritado, como hemos explicado, o lambrija. En cambio, el obeso, una persona bastante gordita, ¿no? Adiposa, rechoncha, carnosa, como habíamos visto, entrado en carnes, corpulenta, abultada, ¿sí? A ver, entonces, ¿cuál es la relación entre escuálido y obeso, no? Profe, son antónimos. Más allá de determinar que son antónimos como tales, ¿sí? En el colegio habíamos visto antónimos que cosas directos, en este caso, o alguno, en otros casos también habíamos puesto antónimos absolutos o antónimos relativos, ¿no? Eso lo hemos visto en el colegio, pero como hemos ya mencionado en la clase pasada, nosotros en este sentido nos estamos viendo esto para nuestro próximo examen de admisión. Entonces, en ese sentido, las preguntas, como sabemos, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos, ya no nos viene la opción de antónimos como tales, ¿no? Antónimos separados o sinónimos como tales. Estos se están insertando o se insertan dentro de las pruebas de comprensión lectora, ¿no? En las preguntas de comprensión lectora muchas veces dicen, ¿no? En este caso, en el texto rollizo es equivalente a, o contrario, en el segundo párrafo del texto podríamos decir que en este caso en teco es equivalente a, o es sinónimo, o es antónimo de. Entonces, de esta manera es que en la clase pasada habíamos visto que se estaban presentando, ¿sí? Ejemplos de campo semántico como sinónima y antónimo. Y en algunos casos también pueden presentarse de otra manera. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestros exámenes de admisión. Entonces, si lo estamos viendo de esa manera, antes de determinar si son antónimos o no, bueno, ya sabemos que lo son, pero tenemos que ver que ambos pertenecen al mismo campo semántico, tanto escuálido como obeso, porque nos estamos refiriendo, ¿qué cosa? A un tema del peso, ¿no? De la corporalidad. ¿Sí? Lo corpóreo de una persona, gordita, flaquita, esmirriada, adiposa, rechoncha, enteca o muy delgada, delgada en extremo. Ok, entonces vemos que en este caso la antonimia guarda una relación muy cercana al campo semántico, ¿no? Se intervienen entre sí. Ahora bien, entonces ahora vamos a pasar precisamente ya a nuestra definición de antonimia, ¿no? Y decimos que
recordemos, ¿no? Los antónimos son las palabras que presentan significados opuestos. Y ahora vamos a ver por qué lo estamos poniendo de diferente color, ¿no? Significados opuestos o también contrarios tienen una misma categoría gramatical y pertenecen al mismo campo semántico. Lo del campo semántico ya lo hemos analizado, lo hemos visto, estamos viendo o hemos visto que pertenecen a la misma familia de palabras. Estas familias guardan, entre otras cosas, relaciones también de antonimos. Cuando nosotros tratamos de la categoría gramatical, recordemos que en la clase pasada, cuando vimos sinónimos, habíamos visto que estas categorías gramaticales se referían a que si el sinónimo propuesto o el par base o la palabra base nos dicen que es un adverbio, correcto, entonces tenemos que delimitar nuestro significado antónimo respecto de otro adverbio. Si es un adjetivo, otro adjetivo. Si es un sustantivo, otro sustantivo y demás. Esto funciona con verbos, con adjetivos, con sustantivos también. Entonces debemos, y adverbios, ¿no? Entonces debemos recordar que deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Y por obvias razones no menos importante, y desde ahí siempre, en el colegio siempre hemos partido desde su significación opuesta o contraria. Recuerden, ¿no? Si habíamos visto en los colegios siempre vemos pues, el grado absoluto, el grado relativo, inclusive, ¿no? También hay una división por lo morfológico, lo lexical, ¿no? Esta vez vamos a ver estas tres categorías que deben estar incluidos en el tema de antonimia para saber o para considerar si un término es antónimo respecto de otro. Bueno, solo para recordar, ¿sí? Anti es contrario, ¿correcto? Y onoma, ¿no? En este caso, siempre es bueno recordar esta parte de la etimología que también hemos visto en nuestro colegio, ¿no? Entonces, anti, contra, perdón acá, contra, y en este caso, recordemos que son dos raíces griegas, ¿no? Y onoma se refiere al nombre, ¿no? Contra el nombre o contrario al nombre, solo para recordar. Recordemos, antonimia, palabras, significados opuestos o contrarios, pero debe cumplir que además deben tener la misma categoría gramatical y pertenecer al mismo campo semántico. Entonces vamos a ver estas partes. A ver, si nos referimos al campo semántico, ¿no? A ver, primero, si nos referimos al mismo campo semántico, yo tengo antónimo, significado contrario, a lo que ya hemos visto, despejado y nebuloso, ¿no? Cuando yo me refiero a despejado, está libre, que es libre de nubes, algo que yo puedo ver, que puedo percibir fácilmente, ¿no? Sí, en contrariedad, acá, contrariamente, nebuloso, ¿no? Nebuloso, algo que no está muy claro. Nebuloso y despejado pueden tener varias acepciones, ¿sí? Pero la más amplia es respecto de los estados del tiempo. Por ahí podríamos decir, profe, pero nebuloso, yo he leído que o que el día de ayer mi novio, mi novia tenía nebulosas ideas sobre mí, esto es no lo tenía bien claro si yo había ido o no había ido a tal sitio, si había dicho o no había dicho la verdad, ¿correcto? Sí, es cierto. Entonces, tanto nebuloso como despejado podemos aplicarlas de varias maneras, pero de una manera más amplia es, ¿qué cosa? Nos referimos al estado del tiempo, ¿no? Un estado despejado o un estado nebuloso que no se ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí, recto y curvo, ¿no? Se refiere qué cosa? A los trazos o líneas, ¿no? Los dibujos, ¿no? Recto, una línea que se proyecta en el tiempo, correcto, y lo curvo en este caso, pues, ¿no? Bueno, describe una elipse, un cambio, ¿no? Sí, que se prolonga en el espacio. Ahora, el tema de idealismo y materialismo, sobre todo por esta segunda palabra, nosotros nos estamos dando cuenta o vemos que se refiere, ¿qué cosa? Se refiere a un tema respecto de una base
filosófica, ¿no? A ver, revisamos brevemente filosofía. Esto es lo chévere de razonamiento verbal, ¿no? Que muchas veces exploramos, no vamos a decir que nos vamos a meter al tema filosófico, pero exploramos otras materias, ¿no? Por ejemplo, idealismo, ¿no? El idealismo que está referida a la idea como principio del ser, ¿no? Esto ya es una corriente filosófica. En cambio, el materialismo, ¿qué cosa? Nos dice que no hay otra realidad que la materia, ¿no? Y que se refiere, ¿no? Respecto del idealismo, que el pensamiento, dice, ¿no? Nos dice, el pensamiento y su modo de expresión no son sino manifestaciones de la materia y de su evolución. Entonces, si no, yo me refiero al idealismo o al materialismo, ¿sí? Me estoy refiriendo a qué cosa, a una corriente o una, para ser más preciso, una escuela filosófica, ¿no? Si nos damos cuenta, más allá que estas palabras sean antónimas entre sí, pertenecen ambas al mismo campo semántico, al mismo tema en común. Sí, de repente se nos hace un complicado, ¿no? Un poco difícil, ¿sí? Respecto del campo semántico, entonces vamos a recordarlo como un tema en común. Por ejemplo, cuerdo, enajenado. A ver, recordemos, ¿no? Cuerdo, ¿no? Una persona prudente, que está ávido de reflexión, está en su, como nosotros decimos, en su sano juicio, ¿no? En sus cabales, correcto. En cambio, el enajenado o enajenada, una persona que ha perdido la razón, puede ser momentáneamente o de forma permanente, porque también lo enajenado, pues tiene, en este caso, se puede dividir más en más secciones, pero enajenado, perdón, sí ha perdido la razón permanentemente o de repente por un breve tiempo. No se refiere qué cosa, ambos coinciden que se refieren a sus estados mentales, ¿no? Ajá, bueno, vamos a continuar. Lo abstruso es algo que es complicado, ¿no? Desde ya la palabra ya nos viene abstruso, no lo entiendo, profesor. Claro, ¿por qué? No lo entiendo. ¿No entendemos la palabra abstruso o vemos el significado, la cuota semántica de lo abstruso? En este caso, que es difícil, es complicado de entender, ¿sí? Ajá, acá hay un error. Ininteligible, abstruso e ininteligible pueden ser sinónimos. Ajá, acá la palabra es inteligible. Tu letra es inteligible. ¿A qué me refiero? Que es fácilmente comprensible, entendible. Yo lo puedo entender. ¿Sí? Y está referido a la complejidad, ¿no? Ese texto, ese curso, ¿sí? Es abstruso, es complicado, no lo entiendo bien, necesito un repaso, necesito que el profesor lo vuelva a repasar, a revisar antes del examen, ¿no? Inteligible, que es digerible, ¿no? Que podemos verlo, se puede entender fácilmente, entendible, comprensible, ¿sí? Se refiere a la complejidad. A ver, vamos a ver, acá, continuamos. Si nos damos cuenta, todos estos pares al margen, como hemos visto, que son antónimos entre sí, al margen de eso, todos pertenecen a su mismo campo semántico. Vamos a continuar. Este es lo que debemos de recordar en este cuadro, ¿no? Que es la primera, en este caso, la primera característica para que nosotros podamos afirmar que estamos hablando de antónimos entre sí. Por ejemplo, el almíbar, ¿no? El almíbar, esta solución azucarada, ¿no? Que muchas veces puede ser hecha por una persona o también lo encontramos en algunas plantas, ¿no? El almíbar, una solución dulce, ¿no? Un líquido, ¿sí? Que no es propiamente, pues, acuoso, ¿no? Pero en este caso, pues, muchas veces tiene una reducción, un zumo también le pueden decir, ¿no? Y esto nos entramos a algunas definiciones de la cocina, ¿no? Y como pero ¿qué? ¿Cuál es la característica del almíbar? Es que es dulce, ¿no? Se ha hecho por el hombre con esta solución de azúcar, esta reducción de azúcar, o encontrado en algunas flores, ¿sí? Es dulce, ¿no? En cambio, el acíbar, ajá, ¿qué cosa? Es un jugo, pero también es un jugo, es un líquido, correcto, pero es amargo.
resinoso, inclusive, no es de difícil, no es tan dúctil, no se puede, es complicado, al menos probarlo entre sí, ¿no? El alcíbar, ¿no? Por ejemplo, se le dice, ¿no? A un acíbar, en este caso, al jugo del aloe, entre otras plantas, por ejemplo, ¿no? Y acá se refiere a el sabor, ¿no? Uno es dulce y el otro es amargo, ¿no? Sabores a la percepción, por ejemplo, gustativa, ¿no? Sí, almíbar y alcíbar. Ok, aromático, perdón, alcíbar, corregimos. Aromático, porque es un olor agradable. Aromático, habíamos visto muchas veces en el colegio, aromático oloroso, ¿no? En cambio, fétido, ¿no? Fétido, ¿qué cosa es un olor, perdón, desagradable? También un sinónimo hediondo, ¿no? Huele muy mal, podrido, putrefacto, ¿no? Hediondo, como habíamos dicho. Ambos, tanto aromático y fétido, se contradicen entre sí, pero más allá de eso, porque todavía no vemos, no estamos analizando esto, estamos viendo qué cosa, que ambos pertenecen al mismo campo semántico respecto de la percepción de los olores, ¿no? La percepción olfativa como tal. Entonces, recordemos respecto de nuestra definición, aquí, campo semántico, ¿correcto? Y esto es lo que hemos desarrollado o hemos visto aquí. Continuamos. Ajá. Ahora, respecto de la clase gramatical, ¿sí? A ver, palabras, tenemos, todos estos se han presentado en este caso, ¿sí? Antónimos como tales, por ejemplo, ¿no? La lucidez, ¿sí? Yo estoy lúcido, o también puedo decir estoy obnubilado, ¿sí? Estoy obnubilado, ¿a qué se refiere? ¿No? No puedo ver, no puedo pensar muy bien, a la diferencia que la lucidez, correcto, que sí puedo pensar, sí tengo claras las cosas, sí tengo claras las ideas, ¿no? Pero ambos, tanto la lucidez como la obnubilación, nos estamos refiriendo, ¿qué cosa? A sustantivos, ¿correcto? ¿Sí? Lo que en este caso, pues, ¿no? Son cuando ya, si lo queremos ver dentro de la oración, ¿sí? Son, a ver, se nos está acabando el tiempo, un segundo. Ok, también en la venustés viene de Venus, la representación en este caso griega de la belleza, ¿no? Venustés. Por el contrario, tenemos a la fealdad, algo feo que no se suele presentar bien, ¿no? Feo en este caso no se ve bien en las formas, ¿no? Ambos sustantivos en este caso. Entonces, como vemos, no solamente deben pertenecer al mismo campo semántico, ojo, no solo deben pertenecer al mismo campo semántico los pares de palabras, sino además también qué cosas deben pertenecer a la misma clase gramatical. Esto es, ambos ser o sustantivos o adjetivos, adverbios, verbos entre sí. Por ejemplo, creo que hemos visto este ejemplo hace poco, ¿no? Adiposo, escuálido, ¿no? Yo digo, mi perro es escuálido, mi perro es adiposo, ¿no? ¿Correcto? En este caso, bueno, el perro sería nuestro sustantivo y si lo queremos ver como adjetivo, adiposo es una característica, ¿no? Se está caracterizando al sustantivo, ¿sí? En este caso, mi perro, ¿qué puedo decir? Mi gatito, mi pollo, adiposo, escuálido, gordito, ¿sí? O por el contrario, ¿no? Famélico, enteco, enjuto, ¿no? Falto de carnes, escuálido, ¿no? Está muy flaquito, no le doy su maíz, ¿correcto? También melodioso o desentonado, ¿no? Estoy tocando un instrumento y lo hago muy bien, de características de modo melodioso, ¿no? A diferencia, ¿qué cosa? Desentonado, mal, suena mal, ¿no? Si nos damos cuenta, también son adjetivos entre sí. Reír y llorar. Musitar, a ver, recordemos, ¿a qué nos referimos con musitar, no? A ver, recordemos, musitar se refiere a qué cosa? Hablar en voz baja, ¿no? Muy bajito, ¿sí? Casi susurrando, ¿no? Correcto, en cambio, vociferar se refiere a hablar en forma
fuerte, en voz alta, ¿no? A los cuatro vientos, como suelen decir las lecturas. También nuestros adverbios, ¿no? Adverbios, recordemos, hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación. Profe, por favor, lenguaje, no entremos a eso. Bueno, yo entiendo, pero, a ver, solo les recuerdo que en este caso, en el campo de la comunicación, ¿sí? Se interrelaciona, ¿no? Razonamiento verbal, lenguaje y en algunos casos hasta literatura podría ser. Ok, solo recordamos a nuestros adverbios, por ejemplo, nunca, siempre. Si nos damos cuenta, se contradicen entre sí, por eso que los ponemos como pares de antónimos, tarde o temprano. Ok, entonces, hemos visto dentro de los antónimos, pertenece al mismo campo semántico. ¿Qué más? Pertenece a la misma clase gramatical. ¿Sí? Y finalmente, bueno, por obvias razones, es significados opuestos, ¿no? Los significados opuestos. Por ejemplo, yo digo vociferar acá, vociferar. ¿Qué cosa? Vocear, gritar, ¿no? A los cuatro vientos, como hemos dicho, ¿no? Vocear, dar grandes voces, ¿no? Vociferar. Vociferé mi reclamo en medio del concilio, en medio del patio, en medio de las profesores, ¿no? Correcto, entonces no lo he dicho de manera muy amable, he gritado, me he puesto un poco colérico, ¿no? Sí, sí. En contraposición, el acto de susurrar, hablar, ¿qué cosa? En voz baja. Como vemos, los significados opuestos deben, ¿qué cosa? Deben coincidir porque estos deben oponerse entre sí. Significados opuestos, hay una oposición entre sí y que se complementan con el campo semántico porque ambos se refieren qué cosa están dentro del campo de la voz, de la intensidad del sonido, de la voz en este caso, ¿no? Correcto, nuestro campo semántico y también de su clase formal, porque ambos, vociferar y susurrar, ambos son verbos. Entonces, significados opuestos tienen que ver con la oposición, uno, el campo semántico, dos, y finalmente la clase formal. Esto es si ambos son verbos, adjetivos, sustantivos o demás. Esto también lo vemos, por ejemplo, como robusto e enclenque, ¿no? Una persona bastante fuerte, una persona enclenque, no falto de fuerza. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A la fuerza corpórea. Campo semántico, fuerza corpórea, ¿no? Del ser humano, ¿no? Correcto. Sí, ya hemos visto sus significados. ¿Hay una oposición entre sí? Sí, también hay una oposición entre sí. Correcto. Y tanto robusto como enclenque, ¿qué cosa son adjetivos, ¿no? Ahora, la introversión y la extraversión. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ahí, pues, primero, definimos introversión, una persona, cosa que guarda sus pensamientos y sus ideas para sí mismo, ¿no? Una búsqueda personal, correcto, sin mayor expresión para afuera, para los demás, correcto. La extraversión, una persona que dice lo que piensa y lo dice a los cuatro vientos, correcto, tiene otras cualidades o capacidades, correcto, para hablar, para comentar, para decir, para expresarse, ¿no? Correcto, nos estamos refiriendo a qué cosa, ¿sí? A la conducta en este caso o la expresión de la conducta sería nuestro campo semántico y hemos visto nuestro significado que hay una posición, correcto, sustantivos como tales. Igual se refiere los falaz. Falaz, ¿qué cosa nos da la idea de falso, ¿no? Mentiroso. Así es, falaz y verdadero. Entonces, como hemos visto tanto en vociferar como en susurrar, como en robusto, enclenque, introvertido, extraversión, falaz y verdadero, siempre se da la oposición y hemos complementado con nuestro campo semántico, que ambos pertenezcan al mismo campo semántico y ambos pertenezcan, ¿qué cosa? El mismo el par de palabras que hemos propuesto a la clase formal. Entonces, volvemos aquí. Recordemos, significados opuestos, oposición, misma categoría gramatical y mismo campo semántico.
Si nosotros tenemos en cuenta estas tres características o tres requisitos para llamarlo en este caso antónimo como tal, podemos definirlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por obvias razones, y bueno, no lo he mencionado, pero cuando dice significados, antes de significados opuestos, debemos entender que nosotros conocemos la palabra. Si no conocemos la palabra, entonces va a ser muy difícil poder identificar los antónimos. Y en este caso, no solo la palabra o la palabra base o propuesta, sino también las alternativas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, aquí tenemos acá, a ver, hemos hecho este ejemplo, ya lo vamos a ver de esta manera. Gélido y tórrido, perdón. Esto podemos verlo como ejercicio, ¿no? Gélido y tórrido. A ver, profe, gélido me suena, eso se refiere a la temperatura, ¿no? Podremos decir, claro, ¿no? Se refiere a la temperatura. Entonces, vamos a ver acá, en gélido y tórrido. Gélido, entonces algo muy, muy frío, muy frío, extremadamente frío, bajas temperaturas. Lo tórrido, ¿no? Tórrido, muy caluroso, ¿no? Se refería a los trópicos, ¿no? Muy caluroso. Sí, perdón, muy caluroso. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una oración. Las zonas gélidas de Pasco o de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Ok. El otro ejemplo para tórrido. A ver, los tórridos, los tórridos parajes, a ver, un sitio en el Perú donde haya mucho calor de Piura, ¿no? De San Miguel de Piura. Saludos para San Miguel de Piura. A ver, ambos, categorías gramaticales. Profe, categorías gramaticales, clase gramatical es lo mismo, chicos. Clase gramatical, categoría gramatical es lo mismo. En algunos exámenes de emisión se puede